nuestra incapacidad, hermanos, de cumplirla. La imposibilidad que usted y yo tenemos de presentarnos delante de Dios perfectos a la luz del mandamiento. El mandamiento exhibe nuestra injusticia, nuestra imperfección. El apóstol Pablo dice: la ley fue dada para que el pecado abundase. Es decir, no para que pecáramos más, sino para que nos diéramos cuenta cuán pecadores somos. Para darnos cuenta que en realidad el pecado, hermanos, abunda. Que muchas veces hemos hecho cosas buenas, hermanos, con malas intenciones. Y que en muchas ocasiones, hermanos, ha brillado más a veces nuestra carnalidad, aún sirviendo al Señor. Aún los pastores, aún los predicadores. Porque, hermanos, qué bonito se siente predicarle a mucha gente, ¿verdad? Qué bonito se siente que alguien venga y te diga, ¿no? Y también la carne se activa, se altera en el orgullo, en la soberbia. Y las motivaciones a veces cambian. A veces, dice la Escritura, gente que persigue ganancias deshonestas, porque es lo que se revela en el corazón y Dios lo conoce. Así que todo eso, hermanos, todo ese problema que nosotros vivimos y enfrentamos tiene su origen en la codicia. La codicia, que en esencia es buscar tener todas las cosas, es luchar por tener todas las cosas. Y usted dirá: pues de eso se trata la vida. De lo contrario sería yo una persona mediocre. Entonces creemos que la vida se trata de luchar, de perseguir, de buscar cosas, de esforzarnos. Eso nos enseñaron, ¿no? Hay que echarle muchas ganas, hay que esforzarse por ganar, por obtener. Lucha por tus metas. ¿No es la esencia de las frases motivacionales? ¿No buscan los motivadores hacerte creer que tú puedes? Que creas en ti. Son las frases más importantes de los motivadores. Cree en ti, frases que te motiven a creer que tú eres una persona que puedes alcanzar tus metas, que puedes alcanzar tus sueños. Y así, hermanos, nuestra cabeza está siendo bombardeada siempre con esas ideas, siempre con esas enseñanzas de que tú puedes. Cree en ti y el universo creerá en ti. ¿Y quién es el universo, no? Y tantas frases, hermanos, que suenan muy bonitas y que verdaderamente inspiran a la gente, que verdaderamente los motivan. Ah, sí, ve y pelea por tus sueños. Es muy fácil que ese tipo de mensajes, que ese tipo de enseñanzas tengan éxito y que la gente vaya y los escuche, a Tony Robbins y a César Lozano y no sé qué otros, que a dónde van llenan los auditorios. Igual predicadores, y llenan los auditorios porque la gente quiere que le digan qué hacer. Y entonces se animan, se alientan y se esfuerzan por alcanzar, por buscar algo. El problema, hermanos, es que desde que el hombre se apartó de Dios, quedó en él un hueco, un vacío. Ese es el origen de la codicia, un vacío. Ese vacío que tenemos por habernos apartado de Dios, por haber querido ser nuestro propio Dios.
dice Santiago en el capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pides. Porque no pides, sino porque luchas, porque peleas, porque buscas. De ahí vienen las guerras y los pleitos. De ahí viene, hermanos, que las sociedades de negocios se partan, que las sociedades conyugales se disuelvan. De ahí vienen los problemas entre los hermanos, ¿no? Porque ¿quién se va a quedar con el terrenito del papá? O esto o aquello. Codiciamos. Y de ahí vienen las guerras, de ahí vienen los pleitos, de ahí vienen los problemas, de ahí viene todo. Porque buscamos, peleamos, luchamos. Fíjense bien todos los verbos que dice acá. Codicias y no tienes. Matas, ardes de envidia y no puedes alcanzar. Combates, luchas, pero no tienes lo que deseas. Y tú vas a ese tipo de pláticas motivacionales y eso es lo que te están diciendo, ¿no? Combate, lucha, pelea. Tienes que ser, tú eres un ganador desde la concepción. Y tantas cosas, ¿no? Que nos hacen creer que verdaderamente somos dignos de confianza, hermanos, para nosotros mismos. Sin saber que lo que en realidad nos atraemos cuando confiamos en nosotros mismos, hermanos, es maldición. Así ha dicho Jehová el Señor, Jeremías 17:6. Maldito el varón que confía en el hombre y hace de su brazo, de la carne, su brazo fuerte, su insignia. Estás bajo maldición. Porque al final no vas a conseguir lo que estás buscando. Por una simple y sencilla razón. Estás buscando saciar una necesidad que es Dios el que la puede llenar. Solamente Dios. Pero en esa búsqueda de llenar ese vacío, vas a intentar de muchas maneras. Una casa, una profesión, un matrimonio, hijos, nietos, carros, viajes, mujeres, dinero y demás. Le preguntaron a Rockefeller en la semana, les decía a los varones, a John D. Rockefeller, uno de los millonarios, tal vez el hombre más rico de su tiempo, conocido, y le dijeron, le preguntaron esto: ¿cuánto dinero es suficiente? En su tiempo él tendría todo, ¿no? Y su respuesta fue: un poquito más, un poco más. No hace falta mucho, un poco más. Pero ese poco más, hermanos, es lo que nos tiene esclavizados. La codicia es lo que hace, esclavizar nuestro corazón, esclavizar nuestro pensamiento, porque siempre hace falta un poquito más. Y cuando completes eso que dices, bueno, la casa que me falta. Pero es que ahora hay esto. Es que ahora la moda son estos muebles, entonces hay que deshacernos de estos, ¿verdad? Porque surge una nueva moda, un nuevo vehículo más veloz, más lo que sea. No lo puedo usar de todas maneras porque me van a multar, pero lo importante es tenerlo, ¿no? Y siempre en nuestro corazón existirá el deseo de un poquito más, hermanos. Y según las reglas de este mundo,
Si tú no peleas por eso, si no combates, si no luchas, si no haces una guerra por eso, entonces eres un mediocre. Un pobre mediocre, que ahí te vas a quedar, que nunca vas a alcanzar tus sueños ni nada. Porque no peleas, porque no te esfuerzas. Pero Santiago dice, todo eso sucede porque no pides. Te llenas de codicia porque quieres llenar ese vacío peleando, esforzándote. Todos, hermanos, queremos ser algo más. Queremos ser mejor. Queremos tener algo mejor. Y si vamos al gimnasio, nunca será suficiente. El que vaya al gimnasio nunca será suficiente. Y no estoy diciendo que sea malo ir al gimnasio, hacer ejercicio y demás, pero nunca sentirás que tienes el cuerpo perfecto. Nunca. Te puedes pasar el resto de tu vida en el gimnasio, nunca vas a sentir, tengo el cuerpo perfecto. Porque vendrán después otros defectos que saldrán. Dinero, como decía Rockefeller, un poquito más. Necesito un poquito más. Oye, pero tienes bancos, eres dueño de bancos. El sistema financiero en su momento dependía tal vez del dinero de Rockefeller. Pero él decía, sí, pero necesito un poco más. Necesito algo más. Y entonces eres esclavo. Y peleas siempre por algo más. Es Jesús la respuesta. Porque Jesús es, hermanos, exactamente la imagen opuesta de la codicia. Nuestro hermano Mario en el momento de la cena del Señor invocó un pasaje de la Escritura, como si nos hubiésemos puesto de acuerdo. Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Génesis 3. Adán, Eva, ustedes pueden ser como Dios. ¿En serio? Pues entonces yo quiero ser como Dios. Y comieron del árbol del fruto, el fruto del árbol que Dios les había prohibido. Pero acá dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ya para él era una humillación. El creador, ahora como una criatura. El creador del universo, ahora es un bebé en el vientre de su madre. Aquel que dice Génesis 1, sea la luz, porque Él es la luz. Ahora está en la oscuridad de un vientre de su madre. Se despojó. Es exactamente lo opuesto, hermanos, a la codicia. La codicia nos hace querer ser, tener y hacer más. Jesús descendió. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo hombre. Ahora, como hombre, hermanos, pudo vestirse como un rey porque lo era. Jesús nació como rey. Por eso los sabios de Oriente que vinieron a buscarle llegaron al palacio
tocaron las puertas del palacio preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos? Si ha nacido un rey, está en el palacio. Pero no, estaba en un pesebre, hermanos, en un establo. Ahí había nacido. Porque aún como hombre, dice acá, si ya era una humillación suficiente el Creador naciendo como una criatura, imagine usted, seguramente no alcanzamos, hermanos, a entender esa proporción. No nos va a dar la mente aquí. Pero como orábamos hace unos minutos allá, que el Espíritu de Dios nos revele, que el Espíritu de Dios nos haga entender esa humildad de Jesús. Dice: y estando en la condición de hombre, ya humillado, todavía se humilló más. No se presentó acá como el rey, como el gobernador, como esperaba el pueblo de Israel. Por eso desechó a Jesús como el Mesías, porque ellos esperaban cuando menos la misma imagen de David, aquella que ellos tenían, porque las historias que les habían contado de aquel hombre de hermoso parecer y todo aquello, que vendría a conquistar, que vendría a liberar al pueblo. Por eso Israel desechó a Jesús como su Mesías, por la figura que ellos tenían, por la idea humana, natural que todos nosotros tenemos. Todos queremos tener un líder así. Y de pronto viene Jesús y no es lo que nosotros hubiéramos pensado o esperábamos. Porque aún en la condición de hombre, Jesús se humilló hasta lo sumo. ¿Qué es esto hasta lo sumo, hermanos? Como nadie jamás se ha humillado, como nadie jamás se humillará. Usted y yo hemos recibido y hemos tal vez sido víctimas de algunas humillaciones. Tal vez en algún restaurante en otro país no nos quisieron atender porque estamos medios morenos. Humillaciones. Hermanos, la peor humillación que usted haya recibido no se compara con la humillación que Jesús sufrió. Porque Él era el rey. Él nació siendo un rey, nació en un establo. Él nació siendo un rey y tuvo que huir porque lo querían matar. Él nació siendo un rey. Y dice, experimentó el oprobio, que Él mismo menospreció. Se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es el único, hermanos, el único verdaderamente humilde, el único verdaderamente contento y feliz de su llamado y su lugar, siempre confiado en su Padre que provee todas las cosas. Él es el único. Ninguno de nosotros acá. Los pastores nos quejamos a veces por todo, que la iglesia no viene, que sí esto, que sí lo otro. Nos quejando por todo, ¿verdad? Todos. Jesús amó su posición, su ministerio. En Juan 17 dice: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Feliz, dice, menospreciando el oprobio, anteponiendo el gozo. Enfrentó la humillación. Lo que tú y yo jamás estaríamos dispuestos a aceptar. Les aseguro que la gran mayoría de nosotros acá, simplemente en un restaurante que no nos atienden, que se tardan, lo que sea, agarramos nuestras cosas y nos salimos, hermanos. Usted y yo no vamos a aceptar que nadie nos maltrate
en una tienda donde vamos a comprar cosas o algo, simplemente agarramos nuestro dinero y nos vamos a otro lado, ¿no? Es nuestra realidad. Jesús se humilló hasta lo sumo, hasta donde nadie jamás ha llegado. Y es precisamente, hermanos, Jesús la solución a nuestro problema. Si termináramos este mensaje aquí y yo les dijera: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, y les motivara simple y sencillamente: hermano, deja de codiciar. Y aquí podría terminar mi mensaje, hermanos, con unas palabras así motivadoras para ustedes, ¿verdad? Y a lo mejor levanto la voz o lloro un poco y manejamos las emociones, para que usted vaya de aquí y diga: qué humilde soy ahora. Voy a ser el hombre más humilde que hay en el mundo, la mujer más humilde, porque si Cristo se humilló y pudiera funcionar por un tiempo, digamos 15 minutos, media hora en algunos, si se duerme pues a lo mejor 8 horas y no más. Porque no se trata de eso. Se trata de entender, hermanos, que es en Cristo, solamente en Cristo, en quien puedo llenar este vacío. No significa, hermano, renunciar a mis sueños. No significa convertirme en un mediocre que ya no quiere crecer, que ya no quiere viajar, que ya no quiere nada. No se trata de eso. Se trata de entender, hermanos, que solo Jesús puede llenar este vacío. Y que entonces puedo disfrutar de todas las cosas. Puedo disfrutar de mi casa. Puedo disfrutar del coche, de mi familia, de un viaje, de la misma ropa que podemos usar, que te hace sentir bien. Todo eso está bien. No se trata de renunciar a eso. Codiciar, hermanos, en esencia es querer llenar un vacío con algo que no lo va a saciar. Decía Martín Lutero que nuestro deseo de gloria no debe de ser satisfecho, debe de ser aniquilado. Porque nunca quedaremos satisfechos, hermanos. Dice, no, debe de ser aniquilado. Y la única manera de aniquilarlo, hermanos, es entender que en Cristo lo tenemos todo. Es el evangelio de Cristo, hermanos, lo que nos permite a usted y yo entender la plenitud que tenemos en Él. En Colosenses capítulo 1, hermanos, el verso 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La paz y el contentamiento es lo que necesitamos para vencer la codicia. Pero la paz y el contentamiento, hermanos, tiene su fundamento en recordar lo que tenemos y somos en Cristo. Cuando entiendo, hermanos, que en Cristo lo tengo todo.
El mismo Pablo acá en Colosenses, en el capítulo 2, en el verso 8, dice: mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, y ustedes están completos en Él. Es Cristo, hermanos, el único que puede saciar esa necesidad que tienes. Es Cristo el único que puede llenar ese vacío. Y cuando podemos encontrarnos con Él y entender esa plenitud que ahora tenemos en Cristo, entonces podemos disfrutar todas las cosas. Jeremías 17 dice que el hombre que confía en sí mismo, dice, es como la retama que vuela por el desierto. Y dice, no ve el bien. Está rodeado de bien, pero no lo ve, es decir, no lo puede disfrutar. Pero más adelante, en ese mismo capítulo, dice el mismo Señor: bendito el varón que confía en Jehová, cuya esperanza, cuya confianza es el Dios de Israel. Ese será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y dice que su hoja no caerá y que dará su fruto a su tiempo. Y dice, no verá el mal, ese mal que también nos rodea a todos. No lo veremos, porque somos conscientes, hermanos, de la bendición de Dios. Somos conscientes de que en el Señor tenemos algo mejor. Amén. Ok, perdí un trabajo tal vez, pero no veo el mal. Confío en el Señor. Estoy pasando por algún problema, por alguna crisis, no veo el mal. Veo la bendición de Dios. En medio de este problema, ¿cómo el Señor lo va a hacer? No sé, pero hoy sé que estoy completo en Él. Puedo perderlo todo y aún así seguiré estando completo. Y cuando puedo entender eso, hermanos, entonces tengo paz. Ahora, no tenga miedo pensando que Dios para probarlo le va a quitar todo. No, ese no es el Dios de la Biblia. Jesucristo dice: ustedes no busquen las cosas como los gentiles. Los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Cuáles? Dice: no os afanéis por qué comeréis o qué vas a vestir. No se afanen buscando esas cosas. Los gentiles buscan esas cosas con afán. Ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero son diferentes en el griego las palabras ahí, que se traducen como buscar. Cuando dice los gentiles buscan estas cosas, los gentiles buscan luchando, peleando, combatiendo, con esfuerzo, con mucha dedicación. Así es la manera del mundo. Que dice Colosenses: no dejen que el mundo los engañe con sus rudimentos, con sus maneras. Jesús dice: no, busquen el reino de los cielos. Y ahí es una búsqueda en paz, una búsqueda que lo primero que requiere de nosotros, hermanos, es rendición. Señor, eres tú el que me ha encontrado. La oveja perdida soy yo. Tú eres el pastor. Así es como buscamos al Señor. Simple y sencillamente deteniéndonos en esa carrera y decir: Señor, ya no camino más, aquí estoy. Es el Señor el que nos encuentra. Es el Señor el que viene con nosotros. Dice: el bien y la misericordia me seguirán. Me seguirán. Cuestión de dejar que te alcance, de dejar de buscarlo tú, de pelear tú. El bien y la misericordia te van a alcanzar. Dice: Dios sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. ¿Cuál es el problema? Tenemos un Dios generoso. No piense: bueno, pues es que Dios me va a dar ahí lo que le sobra. O no, ese no es el Dios de la Biblia. Confíe. Dios es un Dios digno de confianza.
de toda nuestra confianza. Dios es el único, óigalo bien, el único en quien usted verdaderamente puede confiar. El único. Nadie más, por buenas personas que seamos aquí, lo que sea. Solamente en Dios. Él es el único que satisface, hermanos amados, todas nuestras necesidades. Y después el Señor se manifiesta en nuestra vida y nos hace libres de esa esclavitud que produce la codicia. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si yo entiendo que Jesús es mi plenitud, hermanos, voy a ser verdaderamente libre de toda codicia. Y la bendición de Dios va a fluir en mi vida a través de su Espíritu. Dice Éxodo 35:31 para terminar: y lo ha llenado de espíritu, del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Cuando estamos llenos, hermanos, cuando entendemos que en Cristo estamos plenos, completos, la bendición de Dios fluye en nosotros, en toda inteligencia, en toda ciencia, en todo arte, a partir de la sabiduría de Dios. Así que te invito a inclinar tu rostro, a cerrar tus ojos un momento.